decir unas cosas, ahorita que estamos en lo del mundial, hombres llevamos perdiendo 1-0, ¿eh? Entonces es tiempo de remontar también, ¿no? A ver los hombres, quiero ver los hombres dónde están. Ese es el problema, hermano, o sea, vamos como la selección mexicana, o sea, este, a ver los hombres digan amén. Bueno, sí hay, ¿no? Bueno, llevamos 1-0, ¿eh? Y hay que remontar. Eh, Vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Pedro y vamos a concluir hoy el capítulo 4, de los últimos versículos del 17 al 19. Y pues ahora sí que vengo como Argentina, o sea, ya no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. Entonces imagínense ayer preparando el sermón, después del partido que vimos de México-Argentina. Entonces imagínense estar preparando el sermón toda la tarde pensando en Argentina, ¿va? Y yo decía, cada vez que veía un juicio ahí, una palabra de juicio, yo decía, ¿qué le diría yo a Messi en ese momento, no? Entonces, hermanos, hoy vengo como Argentina, me van a disculpar si vengo muy filoso, este, es por el resultado de ayer, ¿no? Bueno, no es cierto, hermano, no es cierto, solamente quería decir eso. Es que de alguna forma uno tiene que desahogarse, ¿no? Bueno, que el Señor haga descender fuego del cielo sobre... Ah, no es cierto, no es cierto. Digo, la realidad es que no estoy tan apegado ahorita al fútbol, no he visto partidos y para colmo el primero que veo pues es... Entonces imagínense, hermano, preparando el sermón ayer, yo no dejaba de pensar en esto. Bueno, vayamos al texto. Y ahora sí que fue providencial, hermano, no era pensar que yo lo preparé, era providencial, esto es lo que tocaba. Nos quedamos en el versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bendito Padre, te damos gracias porque hace más de 2000 años enviaste a tu Hijo Jesucristo a tomar un lugar que no merecía y a darnos a nosotros un lugar que no merecíamos. Te damos gracias porque es por Él, para Él, que vivimos y es por Él que estamos aquí. Damos gracias porque gracias a su sacrificio, gracias a su entrega en la cruz, a esa obra de salvación en favor de nosotros, hoy estamos reunidos y hemos cantado alabanzas en su nombre. Te ruego, Señor, que no solo la alabanza sea el centro, Jesucristo, sino también el sermón, también sea en nuestros corazones a través de esta palabra y nos animes, nos alientes, nos lleves a pensar cada día más en ti y a poder depositar nuestra alma en ti. Te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por los tiempos de aflicción, te doy gracias por los tiempos de dificultad, porque a través de ellos tú nos haces verte con mayor claridad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, evidentemente hay un contexto en todo esto, ¿verdad? Pero no quisiera yo tomar mucho tiempo en lo que hemos visto anteriormente, me gustaría ya enfocarme en lo que dice el texto, ¿no? Dice la palabra, Pedro ahí empieza a decir en el versículo, a partir del versículo 17, eh, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y esto es muy importante, porque de repente vemos este mensaje, lo empezamos a leer y lo primero que puede venir a nuestra mente es el juicio de Dios, ¿no? Evidentemente eso es lo que está diciendo, pero no, Pedro no está tratando de decir que la iglesia va a pasar por una condenación por causa de sus pecados y mucho menos que la salvación se pierde. No, Pedro no está diciendo eso, pero quería yo decirlo por si por ahí se iba a la mente, ¿no? No es así porque Cristo en la cruz hizo todo lo que debía hacer por nosotros. Ya no hay nada más que agregar a esa obra de salvación, ya no hay nada que podamos
quitarle. Todo lo que Él hizo ahí en la cruz fue asegurar nuestra salvación. Cuando Él dice consumado es que ya no hay nada más que hacer y no hay nada que podamos hacer por quitarle de sus manos lo que el Padre ya le ha dado. Por tanto, Pedro evidentemente no está hablando de que la iglesia va a pasar por una condenación por sus pecados, porque Cristo ya murió por sus pecados. Entonces, ¿a qué se refiere? Primero, yo creo que se refiere a que el juicio de Dios es un hecho que está presente desde que Jesús vino. Mírenlo, cuando vemos a Juan el Bautista predicando en el desierto, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese mismo contexto, en Mateo capítulo 3, versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado en tiempo presente y es echado en tiempo presente en el fuego. Así que tanto la salvación como la condenación son un hecho presente, es algo que ya se puede vislumbrar, es algo que ya se puede notar en las personas. Nosotros no tenemos que esperar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para saber si éramos salvos o no. Probablemente muchos nos hacemos ver como si fuéramos creyentes, pero dice la Escritura que nadie puede engañar al Señor y nadie que le diga Señor, Señor, solamente por decirle Señor va a entrar en el reino de los cielos. Así que es evidente que tanto la salvación como la condenación es un tema que ya está presente, al menos la Biblia lo manifiesta como algo presente. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiempo presente, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, sobre él. Note que no dice que el que cree tendrá vida eterna. Al menos en este texto no dice así, sino que tiene vida eterna ahora. También dice que el que no ha creído no dice que va a ser condenado. Está diciendo, no, que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque es un hecho que la ira de Dios ya reposa sobre los pecadores. Y ese es el primer punto que debemos entender. Cuando dice la Escritura que aquella persona es condenada porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no es como que, si tú no crees en el Señor, entonces vas a ser condenado. Y pareciera como si te estuvieran forzando a creer en Jesús. No, lo que la Escritura está diciendo es que la ira de Dios ya reposa sobre el pecador. Ese es un hecho real que tú debes entender, que todo mundo, aun los que ya nos consideramos creyentes o cristianos, entendemos que esa era la realidad antes, pero ahora nosotros creemos que tenemos vida eterna porque creemos en el Señor Jesucristo. Pero es importante, hermanos, que veamos que cuando Él está mencionando de esto, no está diciendo que o crees o no crees, si no te vas a ir al infierno. No, Él está diciendo ya todos merecen el infierno. ¿Qué es lo que puedes hacer para cambiar ese estado de condenación? Es solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ya la ira de Dios estaba sobre él. Ese era un hecho real. Así que, de cierta forma, el juicio de Dios ya ha comenzado, pero evidentemente va a ser consumado en su regreso. Segunda cosa es que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, es decir, por su iglesia. De hecho, si nosotros regresamos al capítulo 1 de Pedro, ustedes recuerdan, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dichas pruebas son parte de la disciplina de Dios. ¿Sí? El juicio debe comenzar por la casa de Dios, pero la pregunta es, ¿en qué forma Dios va a juzgar a la iglesia? A través de diversas pruebas, como lo dice Pedro. John MacArthur dice al respecto, las pruebas y los sufrimientos en la vida del cristiano vienen de Dios, quien los usa para educar y disciplinar a los creyentes con esas experiencias. Ese trato es evidencia del amor de Dios por sus propios hijos, como dice la Escritura, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es importante, hermano. Así que la disciplina de Dios no solamente es esa que se aplica para corregir el pecado, sino también es aquella que se utiliza para educar, para entrenar a sus hijos. Dios está usando aquellas tribulaciones, aquellas aflicciones como un medio de juicio, pero es diferente para la iglesia. Es un medio por el cual va a ser disciplinado. Por ejemplo, ustedes saben, los soldados en su contexto, si ellos cometen un error, cometen una falta, a ellos son sometidos a pues una disciplina, ¿no? No sé qué puede hacer esa disciplina, quizás meterlo en un cuarto oscuro durante 2 días, dejarlo sin comer, no lo sé si tiene que ser mayor ejercicio, quedarse afuera cuidando, haciendo guardias extras, yo no lo sé. Pero eso no significa que eso es lo peor que puede vivir un soldado. Ustedes saben, ellos son entrenados, ¿sí? Son sometidos a entrenamientos muy duros, ¿sí? A ellos les ayudan y los entrenan para poder sobrevivir a una guerra. Así que digamos, las disciplinas que pueden recibir no son tan raras para ellos y no son tan extrañas porque ya están acostumbrados también a recibir un trato difícil. Pero ese trato y ese trato por los cuales son pasados ellos es para simplemente prepararlos para una guerra. Imagínense ustedes a una persona que de repente se pone a chillar porque no comió las 3 comidas del día. Ellos están entrenados para soportar 1 o 2 o varios días sin comida. Al menos ese es el entrenamiento. Lo que trato de decir, hermanos, es que estas disciplinas o este juicio del que está hablando Dios, por el cual está comenzando en su casa, con su iglesia, tiene que ver con esta forma o estas cosas que Dios utiliza para poder moldear y fortalecer a sus propios hijos. Por eso dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La forma de poder traducir la palabra paciencia es resistencia, es decir, lo único que me puede ayudar a ser resistente cada vez a los problemas y cada vez a las dificultades es las aflicciones. Así que dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se enfrenten a esas pruebas, ¿sí? Siéntanse gozosos, ¿por qué? Porque solamente a través de esas pruebas ustedes van a ser más resistentes cada vez. Y cuando venga aquella nueva prueba, cuando venga esta dificultad que venga a su vida, ustedes estarán resistentes, serán más resistentes una y otra vez. Pero si ustedes huyen o desprecian o menosprecian las aflicciones o las diversas pruebas, como lo decía Pedro, probablemente lo que va a suceder es que un día se vayan, ¿sí? Así que imagina esto, hermanos, es como si Dios encendiera un horno de fuego y Él lo que va a hacer es probar todas las cosas. Pero Él ha decidido que lo primero que pruebe sea en el fuego, sea el oro y la plata. ¿Sí? Lo que va a hacer Dios ha decidido que ese juicio comience con la casa de Dios. Imagínense que es como si estuviera metiendo al horno de fuego el oro y la plata. ¿Qué es lo que sucede con el oro y la plata, hermanos? ¿Se consume? No pasa eso, hermanos, al contrario, se purifica. Entonces, ¿se dan cuenta cómo este juicio, estas pruebas o esta disciplina tiene una aplicación diferente para la iglesia que para el mundo? Cuando llegue el tiempo, hermanos, dice también que Dios va a tomar otros materiales, como, imagínense, como la madera y la hojarasca, y los va a pasar por el fuego. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Se van a mantener? Se van a consumir. Entonces es lo que está tratando de decir Dios. Ese juicio va a comenzar por una prueba y esa prueba va a empezar en la casa de Dios. Pero lo bueno, hermanos, es que ¿por qué Dios ha decidido hacerlo así? Porque Él sabe que su iglesia es como el oro y como la plata. ¿Sí? No va a ser consumida, solamente va a ser purificada a través de esta prueba. Y cuando llegue el tiempo también va a pasar por ese horno de fuego, por ese juicio de Dios a la madera y la hojarasca, es decir, al mundo, y no va a poder sostenerse, va a haber gran pérdida por ello. Así que Dios ha decidido someter a su iglesia como el oro es puesto en el fuego a fin de que en esa prueba sea purificada la iglesia. Y a diferencia del mundo que va a ser condenado, la iglesia simplemente va a terminar o va a recibir como resultado de esa prueba, dice Pedro, que es alabanza, gloria, honra cuando el Señor Jesucristo se haya manifestado.
Así que esa es la idea que transmiten muchas parábolas. Por ejemplo, ustedes recuerdan la parábola de la cizaña. Jesús al final, él explica y dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Se dan cuenta? Jesús, a veces vemos la iglesia como algo tan radical y algo tan difícil. De repente uno puede decir, es que no conviene ser cristiano. Oye, si Dios está tratando así a su iglesia, a la que dice que ama, no puedo entender cómo es que esta puede ser la iglesia de Dios, pero tiene un propósito, hermano. Y es que al final, en ese juicio, Dios no va a tratarlos iguales, no nos va a tratar igual. Dice, por ejemplo, la parábola de la cizaña, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y los echarán en el fuego de horno, en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Otra parábola que nosotros conocemos también, dice Mateo capítulo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y cuando vaya con los de la izquierda, él les va a decir a ellos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Así que evidentemente ese es un juicio que Dios ya está estableciendo. Así que por esa razón, dicho juicio no tiene el mismo resultado para la iglesia que para el mundo. Para la iglesia es un proceso de formación, de disciplina y de purificación. Pero para el mundo, dicho juicio, aunque parece estar ausente en este momento, porque uno puede decir, es que no puede ser que Dios permita que ellos vivan libremente en su pecado, que hagan lo que quieran, hasta parece que Dios los prospera. Pero aunque parece estar ausente ese juicio, la realidad es que no es otra cosa que una condenación y una destrucción repentina. Thomas Brooks dice, cuando Dios rehúsa corregir es porque Dios está resuelto a destruir. No hay un hombre que esté tan cerca del borde del abismo, tan cerca de las llamas, tan cerca del infierno como aquel en quien Dios no quiere utilizar una vara. Por eso dice la Escritura que al que ama, Él disciplina. Conviene, hermanos, que podamos sentir la disciplina de Dios. Conviene que podamos ser disciplinados. Recuerden, de hecho la disciplina resulta de la palabra discípulo. O sea, lo que Dios está haciendo a través de estas pruebas es discipularte y enseñarte, educarte, prepararte, hacerte más resistente. Así que si por alguna razón tú ves que la vara de Dios no está presente en tu vida, probablemente es porque eres un bastardo. Perdona que diga estas palabras y puedan ser muy ofensivas, pero hay un deseo en mi corazón que cuando tú digas estas palabras puedas ver el evangelio con otros ojos. Por eso es que Pedro insiste, hermanos, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Y uno puede decir, ahí está la incongruencia. ¿Cómo es que alguien puede estar doblemente feliz? ¿Cómo puede ser alguien que sea dichoso si está siendo perseguido, si está siendo difamado, si está siendo vituperado? Eso no puede ser. Pero el Señor dice que así es. Y Él insiste que si tú eres vituperado por el nombre de Cristo, tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque hay una herencia para nosotros, hay un galardón reservado para nosotros en el cielo. Esa es la ventaja de nosotros, esa es la ventaja de poder padecer ahora, porque al final lo que Dios tiene reservado para su pueblo es honra, alabanza y gloria. Ayer le mencionaba una ilustración a mi esposa y le decía, imagínate que el banco te va a ofrecer una propiedad muy grande cuyo valor es incalculable. Esa propiedad tiene bastante extensiones de terreno en las que se producen todo tipo de fruta, alimento, hay ganado, hay de todo lo que tú puedas comer. Hay un pozo inclusive para que tengas agua, nunca te va a faltar agua. Hay incluso algunos sistemas para que tú tengas luz siempre, nunca te va a faltar nada. ¿Sí? El banco te lo va a dar, pero hay dos formas de adquirirlo. La primera es
eh, que tú te dediques a pagar esa propiedad. Y digo, no tienes que pagarla con todo, o sea, no tienes que pagarla tú completamente, pero te van a dar chance de que la puedas cubrir hasta el último día de tu vida. El único problema es que no lo vas a poder disfrutar tú. Pero una vez que tú la pagues, una vez que se acabe tu vida, esa propiedad va a ser para tus hijos, para tu familia, el resto de la vida de generación tras generación. Esa es la primera opción. Que tú trabajes por eso, que termines, pero no lo vas a poder disfrutar. Y la segunda opción es que tú puedas recibir esa propiedad, la puedas disfrutar hasta el último día de tu vida, pero toda la deuda será pagada por tu familia de generación en generación. ¿Cuál de las dos opciones tendrías? ¿Cuál de las dos opciones escogerías? El mundo lo que hace es escoger la segunda, ¿no? Ellos prefieren disfrutar ahora, aunque tenga que haber un pago excesivo que hacer posteriormente. Pero el cristiano ahora tiene que sufrir, pero el pago que él va a disfrutar va a ser para siempre. Por eso dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Romanos 8:18. No hay punto de comparación, es decir, ni siquiera en tiempo. Lo que tú puedas sufrir ahora en este tiempo no se compara con la eternidad, hermanos. No lo podemos comparar, ni siquiera en calidad, ni siquiera en forma. Lo que tú puedes disfrutar ahora es corruptible, se puede robar, se puede minar. Pero cuando tú disfrutes aquello que está reservado en la eternidad, ni se roba, ni puede ser minado, ni puede ser hurtado, ni nada. Nunca se va a corromper. Ese contraste entre la iglesia y el mundo se hace evidente a través de las palabras de Jesús cuando Él nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 22, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense y alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y miren el contraste. Mas hay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora disfrutan de tantas riquezas, porque ese será su consuelo. No habrá algo más en la eternidad, no habrá algo reservado por ellos, porque ellos ya tienen su consuelo ahora. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque para entonces tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen, porque lamentarán y llorarán. ¿Se dan cuenta? Entonces, entendemos por qué razón dice Pedro, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad cesaba, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro está citando allí el Proverbios capítulo 11, versículo 31, para reforzar el punto de que si el cristiano se está salvando con gran dificultad, con mucho esfuerzo, con mucha pérdida, ¿cuál será el terrible deceso de aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo? Miren cómo lo dice 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los tribulan y a ustedes que son tribulados darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, es aquí donde yo quisiera concentrar mucho de mi tiempo, ¿no? Lo que acabo de mencionarles simplemente es poder mostrarles lo que Pedro está tratando de decir para que no haya confusión. Pero es evidente que las preguntas de Pedro que hace son más que claras, ¿no? ¿Cuál es el fin de los que no obedecen el Evangelio? Es la condenación. ¿A dónde, según la Escritura, aparecerá el impío y el pecador? En el infierno, evidentemente. ¿Cuál es la razón por la cual será condenado, según Pedro? Porque no obedecen al Evangelio de Jesucristo, porque rechazan el Evangelio. Al respecto, nosotros debemos entender que Pedro está hablando a los creyentes en este momento.
de cierta forma, Pedro quiere animar a los creyentes al escuchar esto, que entiendan que Dios no va a juzgar de la misma forma al mundo que a los creyentes. Por eso es importante que veamos que nuestra aflicción momentánea en esta tierra es más favorable que tener que sufrir en la eternidad, en el lago de fuego, en el infierno. Así que él trata de hacer este contraste para animarnos y para ayudarnos a tener pensamientos de resistencia, pensamientos de paz y de tranquilidad. Sin embargo, hermanos, yo lo que quiero es que podamos responder estas preguntas desde otra perspectiva. Ponle nombre a esas preguntas, hermano. Ponle nombre. Vayan a su escritura allí y donde diga la palabra aquellos, borra esa palabra y pone el nombre de ahí de tus seres queridos, la persona o los incrédulos que más amas. Es más, si quieres y tú crees que no estás convencido de que creas en el Evangelio de Dios y no lo obedeces, pon tu nombre allí. Y pongámosle nombre a estas preguntas, hermanos. Pon ahí, ¿cuál será el fin de Claudio? ¿Cuál será el fin de mis padres, de mis hermanos, mis amigos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿En dónde aparecerá mi esposo y mi hijo? Pongan ahí. Borren esa palabra y pongan su nombre o pongan el nombre de un familiar. Tú sabes la respuesta, hermano. Por lo que hemos visto, tú sabes cómo va a concluir esto. Tú sabes cuál es también la solución. Y si el problema es que no obedecen al Evangelio, uno diría, bueno, pues entonces ya tiremos la toalla y dejemos lo que se vayan y que se hundan. Al final ellos se van a perder, por su propia condenación van a caer. Pero al contrario, la Escritura lo que nos dice es que el Evangelio es la promesa, es el Evangelio el que tiene poder para cambiar y transformar. El Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Entonces, no desistas, no cambies tu ruta, sigue predicando el Evangelio. En mi experiencia, hermanos, cuando traté por primera vez de ser esa parte de evangelización, yo salí muy frustrado. Y básicamente porque yo no estaba seguro si había entregado el Evangelio tal como era. Y muchas veces lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio supuestamente es invitar a la iglesia. Y no digo que sea malo. O invitamos a leer la Biblia. Tampoco digo que sea malo. Eso es muy bueno. Pero eso no es predicar el Evangelio. En muchas ocasiones yo me salía desesperado de una conversación, no porque no habían, evidentemente uno espera que haya una respuesta de parte de ellos, que ellos respondan al Evangelio. Es evidente que yo quiero que ellos te transformen, que ellos crean igual que yo y que vengan conmigo a la iglesia y que oremos y leamos juntos la Biblia. Pero hay veces, hermanos, en el que no estamos seguros ni siquiera nosotros mismos de creer el Evangelio. ¿Cómo entonces puedes estar seguro de que has presentado el Evangelio a otro? Y mi idea no era evidentemente hacer la obra del Espíritu Santo, porque yo no tenía el poder para transformar a las personas. Pero sí quería salir de allí convencido de que había entregado el Evangelio. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos hacer. Si tú has puesto ahí en esa pregunta, ¿cuál va a ser el fin de aquel ser querido que no quiero que se pierda, que no obedece al Evangelio? Entonces tú vas a hacer todo lo necesario para ver si estás entregando completamente el Evangelio. Porque quizás la única razón por la que él no ha cambiado, no ha transformado, porque no ha sido diligente en entregar el mensaje correcto. A mí me gusta mucho lo que dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se comprende el Evangelio, en una mala noticia y en una buena noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? En que somos pecadores. Eso es lo importante. Miren, a veces es muy difícil tratar de convencer a la gente de que es pecador, porque ¿sabe qué es lo que normalmente ellos hacen? Es a relacionarse o compararse con otro hombre. ¿Qué es lo que haga? Ah, sí, mira, yo sé que no soy tan buena persona, pero yo sé también que hay personas peores que yo. Yo estoy seguro que, bueno, yo no puedo decir que soy la mejor persona, pero hay personas peores que yo, hay violadores, hay asesinos, y entonces ese es el problema que tiene el hombre. El hombre quiere compararse con el hombre, y eso es muy conveniente. Pero la ley nos manda a compararnos con Dios. ¿Quieres saber cómo compararte con Dios? Ve a los mandamientos. ¿Qué dice la ley? Cuando, cuando yo voy a hacer preguntas retóricas, hermano. ¿Alguien de aquí ha sido un homicida? ¿Alguien de aquí ha matado a alguien?
No me lo digan, por favor, porque no quiero. eh, pero Jesús dijo que cualquiera que llame fatuo a su hermano ya es culpable de juicio. Entonces, probablemente sí, no has derramado sangre, pero en tu corazón tú eres ya un homicida. ¿Alguien de aquí ha cometido adulterio? Tampoco me lo digan, hermano. Probablemente sí. Probablemente mucha gente diga, no, yo me enorgullezco de serle fiel a mi esposa y nunca le he cometido adulterio. Pero dice la escritura, Jesús diciendo, cualquiera que mira a una mujer ya para codiciarle su corazón, ya es un adúltero de corazón. ¿Te das cuenta? Entonces probablemente tú no tienes que ser agarrado en el mismo acto del adulterio, solamente necesita Dios mirar a tu corazón y darte cuenta que tú eres un adúltero de corazón y tú ya eres culpable de ese mandamiento. ¿Cuántos han tomado el nombre de Dios en vano, hermanos? Ay, Diosito Santo. Jesús de Veracruz. O sea, ¿cuántos hemos tomado el nombre de Dios en vano? Alguien va a decir, bueno, al menos yo no he robado nada, ¿no? Si le robaste una goma a tu compañero, si por alguna razón tomaste algo que no era tuyo, eso es robo. Y tienes que ser llamado como tal, un ladrón. Delante de Dios tú eres un ladrón. ¿Te das cuenta, hermano? Si nosotros pudiéramos, imagínense a Dios como un juez delante de nosotros. Y si ese juez va a tomar como referencia que tu experiencia o te va a poner a ti y a a otro hombre, al peor pecador, para poder ver si tú mereces el cielo o no, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Como un juez justo va a tomar su ley y va a decir, tú eres un adúltero de corazón, tú eres un homicida de corazón, tú eres un blasfemo de corazón. La pregunta es, ¿qué mereces entonces? ¿Qué es lo que vas a merecer? ¿El cielo o el infierno? Según la ley de Dios, tú mereces el infierno. Pero miren, a veces nosotros tomamos esta parte de decir, bueno, pero es que yo no soy tan malo y queremos ver a Dios como si, como si fuera a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Y es como si dijeran, bueno, sí, yo la verdad, pues sí, pequé en aquella cosa, en aquel momento, pero es que el diablo se puso atrás de mí y me aventó, ¿no? Pero yo he hecho muchas cosas buenas, les doy dinero a los pobres, cuando es Navidad yo regalo pavos a los niños pobres, hago muchas cosas buenas también. Y pensamos que Dios va a poner en una balanza las cosas buenas de nuestra vida y las cosas malas, y van a pesar más las buenas que las malas. Pensamos eso, pero eso hablaría de un Dios que no conocen, un Dios que no es justo, un Dios que no es santo, y Dios no puede pasar por alto su justicia ni su santidad. Así sea el más mínimo pecado, así sea nada más el pecado de tu corazón, tú ya estás comprometido contra Dios, tú has ofendido la ley de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Es que lo que decía al principio, la ira de Dios ya está sobre el pecador todos los días. La ira de Dios está sobre nosotros, estaba sobre nosotros antes de creer en Cristo. Por eso me gusta mucho esta escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Hermanos, el primer problema es que la gente no quiere reconocer que son pecadores. Pero la escritura lo dice muy claramente, todos se desviaron, aún se han corrompido, todos son necios, nadie ha querido buscar a Dios. Una y otra vez niegan buscar a Dios, rechazan su señorío. Pero dice allí que aún siendo pecadores, y esta es la parte más bonita, ¿no? La realidad es que para nosotros no va a tener sentido un regalo, sino... ¿Cuántos de ustedes prefieren, cuando les dice, ¿qué quieres que te diga? ¿La buena noticia o la mala noticia? ¿Qué decimos? Dame la mala para que cuando venga la buena, pues al menos, ¿no? Ese es el sentido del Evangelio. Por eso es que Pablo dice primero que el amor de Dios se muestra para nosotros que siendo un pecador, es decir, primero reconoce que eres un pecador para que cuando yo te diga que Cristo murió por ti y por mí, tenga mucho sentido tu corazón. Cuando tú escuches que sí, que soy de lo peor y que lo que merezco es el infierno, una vez que veas eso, digo, bueno, ¿qué puedo hacer si yo no tengo salvación? ¿Qué puedo hacer si no tengo forma de ir al cielo? Si a todas luces la ley me está condenando y me está diciendo que yo soy un pecador, que soy un blasfemo, un homicida, un ratero, un ladrón, ¿qué voy a hacer? Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. A pesar de tu pecado, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo de esa condenación. Eso es lo único que puede cambiar ese estado de condenación a un estado de salvación.
Hay un sermón que les recomiendo mucho que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y lo que hace Jonathan Edwards, hace más de casi 300 años, yo creo, fue escrito por él. Edwards usó como ejemplo el texto de Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Porque recuerden, la pregunta que se está resolviendo aquí es la de ¿en dónde aparecerá el justo y el impío? Si esto pasa con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo? Y el Señor dice ahí en su palabra, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Solamente esa parte del texto es la que ocupó Jonathan Edwards para poder pronunciar uno de los sermones más impresionantes acerca de él, el cual él llamó pecadores en manos de un Dios airado. Y es que, miren hermanos, hay cosas que van a pasar con la gente que no cree, con las que no quieren abrazar el Evangelio. Es que simplemente un día su propio pie resbalará. No va a haber necesidad, ¿sí?, de que tú seas aventado a algún lado. Por tu propio pie resbalarás. Imagínense, la razón por la miren, a veces nosotros nos comparamos contra los hombres más perversos, pero tú debes entender que estás a la misma distancia de un violador, de un asesino. ¿Qué es lo que ha impedido que tú no hagas esas cosas perversas? Es Dios sosteniendo con gracia que no hagas cosas peores de las que ya haces. Porque dice la Escritura que a su tiempo tu pie va a resbalar. Acuérdate, hermano, si pusiste el nombre de un hermano, de tu papá, de tu mamá, piensa en esto, hermanos. Es horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Tú no quieres eso para tu familia, ¿verdad? Miren, Jonathan Edwards hizo algunos comentarios respecto a este texto y él dijo, ellos estuvieron siempre expuestos a una rápida y repentina destrucción. Esta es la realidad. El pecador no está pensando que el día de mañana va a morir, ni está pensando en un juicio, pero esta es la realidad. Un día su pie resbalará. Estuvieron siempre expuestos a caer por su propio peso, no había necesidad de empujarlos. Dios por su gracia solamente basta que quite sus manos y como la gravedad simplemente caiga todo lo que está arriba tenga que caer. Así de simple, hermanos. Y la razón por la cual no han caído todavía es porque el tiempo está señalado por Dios. Dios ha determinado que ese día del juicio venga. Hermanos, es un llamado para que nosotros podamos pensar en nuestras familias y también en nosotros. Porque no queremos ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es eso, hermano. Y es probable que muchos de nosotros no sepamos cómo hacerlo, igual que como yo, al principio fue muy difícil tratar de presentar el Evangelio, pero una vez que yo entendí el Evangelio, entonces lo compartí con seguridad. Y si tú no sabes cómo hacerlo, simplemente abre tu casa, hermano, o propicia una visita. Si tú quieres que alguien de tu familia conozca y no sabes cómo hablarle, dime o dile a alguno de los pastores y vamos contigo a su casa. No tengas miedo, o sea, ahora mismo si tú no sabes cómo hacerlo, a lo mejor vas a escucharnos a nosotros de primera mano, pero abre esa oportunidad, busca a tu familia, intenta hacer este tiempo para que podamos hablar del Evangelio, presentemos el Evangelio. Ustedes saben, hermanos, el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Finalmente, Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren, en medio de las aflicciones, Pedro quiere poner tu mirada en Dios y básicamente lo hace exaltando dos de sus atributos. Él habla del Dios como Dios creador y Dios fiel. Si Dios es creador, entonces uno tiene que reconocer que Él es Señor. Y si Él es Señor, entonces Él puede hacer con su creación lo que quiera, ¿sí o no? Entonces, sin embargo, eso no significa, hermanos, que Dios esté haciendo las cosas por ociosidad o que Él esté haciendo las cosas así nada más porque sí. Él no hace las cosas sin propósito. O sea, es un Dios creador que puede hacer lo que le plazca con su creación, pero eso no significa que esté haciéndola sin propósito. Todo lo que te está pasando, toda aquella situación que estás viviendo, tiene un propósito para Dios. Piensa esto, hermanos. Dios en algún momento dijo, hágase en la creación, ¿sí?
Simplemente con el poder de su palabra se crearon montes, se crearon el universo completo, hermanos. Todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, Dios lo creó con el solo decir su palabra, hágase. Así se hizo. Y Dios no ha tenido que usar otra vez esa palabra, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que Él todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. O sea, Dios no va a salirse ni siquiera por ociosidad de la palabra hágase. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Él diga hágase, va a volverse a formar algo. Entonces, si Dios te hace pasar por alguna situación, no es en vano, es con un propósito. Porque Dios no es ocioso y Él no hace las cosas sin propósito. Así que Pedro lo que está usando aquí es la palabra creador para recordarnos que al nosotros encomendar nuestra alma a ese fiel creador, lo único que estamos haciendo es devolverle lo que Él mismo creó, lo que le pertenece. Y con toda seguridad decir, esto es tuyo, hazlo con ello lo que te plazca. Miren lo que dice Isaías 43, 1 al 3. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Miren que Dios no dice que no pasarás por las aguas. Nota que Dios no está diciendo, te prometo que como yo soy tu Dios, tú no vas a pasar por las aguas. No, no está diciendo eso. Y Él te asegura que va a estar contigo. Tampoco dice que no pasarás por el fuego. Lo que Él te promete es que no saldrás quemado de allí. ¿Sí? Lo maravilloso del Evangelio es eso, hermanos, que Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar solo. Cuando estés en la gran comisión y estés predicándole a tu hermano, a aquella persona que apuntaste allí, el Señor no te va a dejar solo. Dice Él, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hayas pecado, tampoco estarás solo, porque tú sabes la palabra del Señor cuando dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Dios te dice, no tengas miedo. Y esto me encanta, hermanos. Dios te está diciendo, no tengas miedo en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque Él te dice, porque Él te creó, porque Él es tu creador, porque Él te formó, porque Él te redimió, porque dice que eres suyo, porque Él es el Señor, porque Él es Dios y porque Él dice que es tu Salvador. Y algo que me impresiona de este texto es que te llama por tu nombre. Miren, a veces vemos a un Dios lejano. Cuando vienen problemas, lo primero que pensamos es un Dios lejano, ¿no? Pero Dios dice que es un Dios personal. Él te conoce a ti más que tu propia esposa, más que tú mismo. Dios te conoce. Y la aflicción por la que estás pasando, los problemas por los que estás pasando, son cosas que Dios ha querido por las que debas de pasar, para que seas probado, para que seas purificado, para que puedas resistir la siguiente prueba. Y para que cuando concluya esto, tú puedas gozarte y alegrarte en la presencia de Dios. Es un Dios personal. La pregunta que debes de hacerte no es ¿por qué estoy aquí? Por qué estoy pasando por esto? Sino ¿quién es el que me tiene aquí? Esa es tu pregunta. Si es voluntad del Padre que padezcas por causa de su nombre, entonces deja de luchar contra tus sentimientos, contra tus pensamientos, deja de luchar contra tu propio corazón, encomienda tu alma al fiel Creador. Miren, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y eso debió haber sido un problema. Los que son padres entenderán que eso debió haber sido un problema para Abraham. Cuando le dijo, ven y sacrifícame a tu hijo. Él quizás en ese momento no podía entender. Y la primera pregunta que probablemente se tiene que haber hecho es, ¿quién es el que me tiene aquí? Y la respuesta tuvo que haber sido, tu creador. Recuerda, si Él es creador, entonces Él es Señor. Y si Él es Señor, Él puede hacer lo que quiera con su creación. Entonces, la primera pregunta, cuando pases en una aflicción, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿quién es el que me tiene aquí? Y ese es Dios. Probablemente con todo esto no vengan todas las respuestas, pero seguramente vas a preguntar por qué está pasando esto y preguntarás por qué estás aquí. Cuando venga esa pregunta, piensa, medita y reflexiona en la fidelidad de Dios. Abraham recordó la promesa de Dios de que le iba a dar una descendencia la cual no iba a poder ser contada. Pero también recordó que aquel que lo prometió era fiel para cumplirlo. Aquel,
¿A qué conclusión llegó Abraham después de todo esto? Aun cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, que Él es poderoso para levantarlo aún de los muertos. Es decir, no podía entender Abraham por qué razón quería que sacrificara a su propio hijo, pero lo único que llevó a esta situación es a pensar en Él como su creador. Y una vez que pensó como creador, él dijo, algo tiene que tener este mandato, algún propósito tiene que haber en Dios. Y ya que Dios me prometió que me iba a dar una descendencia que no iba a poder contar, entonces él tiene que ser fiel para hacer algo que yo no estoy pensando. Si yo voy a matar a mi propio hijo, entonces él debe ser capaz de resucitarlo. ¿Saben qué es esa es la conclusión a la que llegó Abraham? El solo hecho de pensar en que Dios es fiel. Porque si Él es fiel, no podría ser de otra forma que Dios pudiera cumplir la promesa que le había dado. Así que las dificultades de ahora, la enfermedad de ahora, el sufrimiento de ahora, la persecución y la tribulación que estés presentando ahora, no puede definir todo el amor de Dios. No puede ser que ahora tú puedas, ahora que esté en la enfermedad, ahora que venga una situación difícil, tú no puedes decir, Dios no es fiel, porque no va a definir eso a Dios. No pienses si Dios va a ser fiel ahora, en tu problema de ahora. Más bien recuerda todas las veces en las que Dios ha sido fiel contigo y confía y pon tu alma a la diestra de Dios. Encomienda tu alma al fiel Creador. A mí me gusta mucho esta palabra. La palabra encomienda es un término bancario. En la antigüedad no había muchos bancos. La mayoría de la gente no podía tener acceso a este tipo de instituciones, si es que así se les podía llamar. Entonces lo que hacían cuando tenían que irse largos viajes, ellos buscaban a un amigo de mucha confianza y le dejaban su dinero, ¿sí? Entonces esa parte de encomendar significa poder depositar, como lo que hacemos con el dinero, en un lugar seguro. Ese depósito que se hacía entre amigos, un amigo de confianza era de bastante estima, era como sagrado, no podía el hombre robarse ese dinero o haberlo usado en otra cosa, o no podía decir como que, híjole, le repongo al ratito, voy a usarlo mientras tengo. No, esto era sagrado, ese dinero que le dejaban y le depositaban era inconmovible, ahí estaba seguro. Entonces imagina que tuvieras tres lugares para poder poner lo más valioso de tu vida. Uno es debajo del colchón, otro es en las manos de un desconocido y la otra es en un banco. ¿Dónde estarías más seguro? Probablemente en el banco, ¿no? En el colchón probablemente se pierda, en un incendio se queme todo tu dinero, todo lo que tú tengas, no lo sé. Con un desconocido es probable que lo veas por última vez el día que se lo entregues. Pero miren, una de las cosas que me encanta de este texto es que cuando Pedro usa la palabra encomendar, también significa, o lo está usando como colocar junto a, o poner al lado de, es como la palabra que se utiliza para paracleto, que significa consolador. Es la misma palabra del Espíritu Santo, como consolador, que es un paracleto, alguien que está al lado de. Pedro quiere que deposites tu alma a la diestra del Creador, es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué querría Dios que depositara lo más valioso de tu vida, que es tu alma, a la diestra de Dios? ¿Qué cosa hay a la diestra de Dios, hermano? ¿O quién está a la diestra de Dios? Sino Jesucristo. Por eso es que Dios quiere que tú deposites tu alma en Cristo. ¿Y cómo lo haces, hermano? A través de la fe. A través de la fe. Miren, la idea de este mensaje no es condenarte. Si tú estás aquí y no habías escuchado el Evangelio, probablemente no sabías que la ira de Dios estaba sobre ti, no es con la intención de condenarte y no es con la intención de que termines en el infierno. Al contrario, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La solución ya fue hecha, la solución ya está. Simplemente confía en el Señor Jesucristo. Deposita con toda confianza tu alma en el fiel Creador. Ponla a la diestra del Padre. Pon tu vida, pon tu alma a la diestra del Padre y espera el día en el que el Señor regrese y te lleve con Él. Deposita tu fe. Eso es lo que significa la fe, depositar tu alma en el único lugar donde puedes estar seguro. Si tu esperanza está en este mundo, es como depositar tu dinero debajo del colchón. O es como dárselo a algún extraño. Pero si confías en Dios, tu alma estará eternamente segura en Cristo Jesús.
De eso se trata, hermano. Entonces, si tú estás aquí y tú no sabes o no sabías que Cristo murió por tus pecados, simplemente es que tengas convicción de pecado, que sepas que necesitas un Salvador y que Cristo es ahora tu único medio para llegar al cielo. Así que deposita tu alma a la diestra de Dios y confía en aquel fiel Dios poderoso y creador. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que tú nos ayudes como iglesia a poder poner nuestra esperanza y nuestra alma en ti, Señor. A confiar en ti y a depositar nuestra alma en ti, Señor. Te ruego por nuestras familias, por nuestros seres queridos que todavía no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nos hagas portadores de ese mensaje y para que nos envíes a sus casas, nos envíes a ellos a predicar el Evangelio. Te ruego que tú seas con nosotros, que nos ayudes a ser una iglesia que predica tu Evangelio y que nos ayudes, Señor, a poder presentar ese mensaje de salvación. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado, Señor. Te pido que nos ayudes y que bendigas a esa persona a la que desearíamos que se convirtiera y que tú le des de tu gracia, Señor, que le des convicción de pecado y le animes y le ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Les invitamos a que al final pues se puedan ir, no se vayan tan rápido, puedan saludarse y puedan conocer. Si tienen alguna duda de la iglesia, pues